Hola, hola, bienvenidos a este que es su programa El Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Primer y único programa en Bolsa de Valores. El Ingeniero Revela comienza ya. Miren, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de geopolítica y vamos a hablar de Venezuela y de la acción que determinó la extracción del asesino, dictador, usurpador y narcotraficante Nicolás Maduro Moro, y que lamentablemente tenemos profesionales en el país, notables profesionales, fanáticos, que defienden a Nicolás Maduro, que antes estaban opuestos a la dictadura de Trujillo, lo cual es válido porque todas las dictaduras son malas, todas, sin excepción. Pero usted no puede estar en contra de Trujillo y estar a favor de un asesino vulgar como lo es Nicolás Maduro Moro, también como lo era Fidel Castro, otro narcotraficante, y como lo es Raúl Castro, un narcotraficante, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales, Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner y otros más, y un largo etcétera, del crimen organizado, del mal llamado socialismo del siglo XXI, y que es una banda de delincuentes que se juntan para delinquir. Hoy vamos a hablarle a ese profesional dominicano, fanático, que defiende a Nicolás Maduro. Lamentablemente nos toca a nosotros decirle al señor Ramón Antonio Veras Negro, qué tan equivocado usted está, señor, y que la vida de un profesional no es como usted comienza, es como usted la termina. Y usted está terminando con su vida en lo peor de lo peor para un gran profesional como usted, tan notable como usted, defendiendo a un asesino, narcotraficante, y que usted daña la democracia, no solamente de República Dominicana, sino del mundo y a los países democráticos. Cuando usted se expresa a favor de un usurpador, como lo es el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro Moro. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa, pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, el 28 de julio del 2024 se produjo un evento muy importante. Venezuela estaba en elecciones. El pueblo venezolano decidió, y decidió con contundencia, que el asesino, dictador, usurpador Nicolás Maduro iba a perder las elecciones. Ellos invalidaron a la líder de la oposición, la ingeniero María Corina Machado. Ella eligió a Corina Lloris, también la invalidaron. Dos personas la invalidaron porque el régimen sabía que si ella hubiese participado en las elecciones, mínimo 90-10 iba a ganar las elecciones, porque el chavismo ya estaba destruido totalmente. A principios del siglo, 1999, Cuba era la única dictadura que quedaba, y que al ganar Chávez rescata a Cuba, porque el primer narcoestado fue Cuba, con Fidel Castro a la cabeza, cuando negoció con el cartel de Medellín y el señor Pablo Escobar Gaviria, Carlos Leder, el tráfico de droga para beneficiarse de las ventas y permitir que la droga y se usara Cuba como punto de transferencia de las drogas. Porque el régimen de Cuba no produce nada, es un régimen parásito que vive de donaciones que le dan los pueblos, y que Fidel Castro siempre ha sido un asesino. O sea, ese héroe de la revolución cubana destruyó a Cuba, donde el 92% de los cubanos hoy viven en extrema pobreza. 90% de los venezolanos hoy viven en extrema pobreza. Cuando un profesional que se dice ser coherente ataca y vive la dictadura de Trujillo con aquellos problemas de los panfleteros, y que estaba correctísimo esa posición de estar en contra de la dictadura de Trujillo, hoy no puede estar a favor de la dictadura de Nicolás Maduro. Maduro es más despiadado que Trujillo todavía, un asesino vulgar, un asesino al más alto nivel. Que hay evidencias de gente de los colectivos metrallando a una marcha de civiles en el 2002, una marcha pacífica en el 2002. Tenemos la evidencia por todas partes.
Entonces, cuando un profesional se presta para esto, lo que da es lástima cómo termina su carrera. La vida no es como usted comienza, la vida es como usted termina. Y nos referimos al señor, a un gran profesional, jurista, notable jurista, don Negro Antonio Veras, alias Ramón Veras, alias Negro. Esa es la número 2, señor director. Vamos a ver qué dice él en Dominicanos Soberanos, cómo se expresa él de los 16 puntos de los mal llamados los mandamientos del señor Veras, que hay muchos de ellos que son totalmente equivocados, falsos, porque él parte de una primicia falsa. Y cuando su primicia es falsa, todo lo que usted diga de ahí para allá es falso. No hay nada bueno después que usted comienza con una primicia falsa. La tiene por ahí, señor director, el número 2, por favor, para que veamos cómo comenzamos. Amplíelo ese párrafo. Dice aquí: la Venezuela agredida por Ramón Antonio Veras. En la operación de militares estadounidenses en el espacio físico venezolano, se puso en práctica el secuestro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa. Lo primero es, señor Negro Veras, que Maduro no es gobierno. Maduro es un usurpador. Él no es presidente. Y cuando usted dice que se secuestró el presidente de la República Bolivariana, no. Se extrajo a un asesino que tiene cuentas pendientes con la justicia norteamericana y que no es presidente de Venezuela, que es un usurpador, que el 28 de julio del 2024 perdió 70-30 las elecciones. O sea que usted parte de una primicia que es falsa. No es Maduro, no es gobierno, es un dictador asesino y narcotraficante. No ganó las elecciones. Usted como jurista no tiene evidencias de que él ganó las elecciones. Usted no puede presentar esas evidencias. Y yo lo estoy ahora exhortando a que presente usted las evidencias que Maduro ganó las elecciones. O sea, usted no puede presentar eso es falso de toda falsedad. Por eso es importante la lectura comprensiva. Entonces, esa es la primera. La segunda dice: secuestrar al presidente venezolano mediante el espacio físico, mediante la intervención armada, es más que una ofensa, un golpe a la soberanía nacional. Es que no se ha secuestrado a un presidente, señor Negro Veras. Se extrajo de Venezuela a un asesino, a un dictador, a un usurpador que tiene las cuentas pendientes con la justicia norteamericana, que está acusado de hace muchos años en el distrito sur de Brooklyn, donde él está ahora, donde él tiene que estar en la cárcel. Cuando usted dice eso, usted miente, señor, porque Maduro no es gobierno. Maduro no es presidente de Venezuela, ni se ha secuestrado a nadie. Se extrajo a un asesino delincuente que tiene la cuenta pendiente con la justicia norteamericana. Eso es lo que usted tiene que decir. Yo soy ingeniero civil de profesión y usted es jurista. Y no hay que ser abogado para saber que Maduro no es presidente, que no ganó las elecciones. Usted no tiene prueba de eso. Nadie las tiene. Por eso Maduro es un usurpador. Y también dice el número 5, lo que ha ocurrido con la agresión, intervención y secuestro en Venezuela, secuestro, de nuevo otra vez, otra primicia falsa. Entonces todo lo que usted diga de ahí para allá es falso, porque usted comienza su comentario con cosas que no son ciertas. Es muy importante la lectura comprensiva. Entonces hay que tomarlo como un absoluto desconocimiento de los principios de los cuales se fundamenta el derecho internacional. Yo no sabía, señor Negro Veras, que el derecho internacional era para defender a un asesino. Yo no sabía, señor Negro Veras, que el derecho internacional no se usa para defender a los ciudadanos, a los pueblos democráticos. Yo no sabía, señor Negro Veras, que el derecho internacional se usa para defender a un narcotraficante y a un usurpador. Usted como jurista, usted sabe más que yo de eso, porque yo no soy abogado, yo soy ingeniero, pero la lógica me dice a mí que el derecho internacional no es para defender a un asesino vulgar que tiene 9 millones, la tercera parte de los venezolanos repatriados, y aquellos que más de 1,000 presos políticos y más de 400,000 asesinatos, y que solamente en 10 años de Nicolás Maduro, casi 11,000 asesinatos. Entonces, ¿usted está defendiendo eso, señor Veras? ¿Usted estaba en contra
de la dictadura de Trujillo, que es válido. Y que yo nací el mismo día que mataron a Trujillo, por cierto. Y que estamos totalmente de acuerdo en que usted ejecutar esa parte de los panfleteros de Santiago y estar en contra de la dictadura de Trujillo. Pero entonces la dictadura de Nicolás Maduro es buena, porque es de izquierda, porque usted es de izquierda. Usted le miente a este país, señor. Y qué pena, porque un profesional notable como usted esté terminando en lo peor de su carrera. Usted no puede terminar así. Usted tiene que reivindicarse con su pueblo. Maduro no es gobierno, señor Negroveras. Maduro es un usurpador. Y cuando usted habla de gobierno, de presidente de la República Bolivariana, le está mintiendo al pueblo y usted sabe que está mintiendo al pueblo. Entonces, así no, señor. Colócame, señor director, el número 3, para que veamos los 16 mandamientos falsos del señor Negrovera. La intervención y el secuestro del presidente Maduro y su esposa han dejado bien claro lo de atacar el narcotráfico no fue otra cosa que un vulgar maniobra politiquera. Maduro es un narcotraficante y no es de ahora. Y le reitero de nuevo que a él no se le ha secuestrado, ni es presidente tampoco. El objetivo militar norteamericano en el Caribe siempre ha sido apoderarse de los recursos naturales de Venezuela. Falso, señor Veras. Yo le voy a mostrar a usted cómo vivían los venezolanos en el 2012, el ingreso per cápita del 12 y cómo viven hoy, porque usted puede ser un buen jurista, lo cual no está en duda su capacidad como jurista y profesional del derecho. Ahora, lo que sí está en duda, su capacidad como economista o como conocedor de los mercados financieros internacionales y la bolsa de valores. Eso sí está en duda. Yo no tengo ninguna duda que de eso usted no sabe absolutamente nada, porque usted no hubiese dicho esto. Entonces eso me dice a mí que usted está hablando porque es fanático. Y la diferencia entre un ciego y un fanático es que todos sabemos que el ciego no ve y el fanático no ve porque su capacidad mental no lo deja ver más allá de sus narices. Entonces usted se ha convertido en un fanático, producto de la izquierda. Así no, señor Vera. ¿Y qué más dice usted, señor Vera? Los pretextos de Estados Unidos para justificar agresiones siempre han estado presentes en diferentes épocas y países. El mundo cambió ya, señor Veras. Usted se quedó en los años 60, cuando la época de los panfleteros. Hoy tenemos satélites, hoy tenemos internet, hoy tenemos computadora, hoy tenemos celular, hoy podemos ver la guerra en vivo. Y la geopolítica cambió. Quiera usted o no, señor Vera, hay 3 polos. Está China, que quiere ser el líder mundial, hegemónico, la potencia mundial, o está Estados Unidos, porque Rusia no es potencia, porque económicamente no lo es. China es la que le está haciendo sombra a Estados Unidos. ¿Y qué quiere China? Que su moneda, el yuan, sea la moneda del sistema financiero internacional, para ello erigirse como la potencia única del mundo. Pero Estados Unidos exportó su moneda, 105 trillones de dólares, que lo presta al mundo sin intereses, porque es quien tiene la máquina de dólares. Entonces usted piensa que Estados Unidos va a permitir que venga China y se apodere en el hemisferio de toda su influencia. No, hay un nuevo orden económico mundial, quiera usted o no, les guste usted o no, va a pasar con usted y sin usted, conmigo y sin mí, y con todo y contra todos. Estados Unidos viene con su lanza del sur y viene a poner el orden en el hemisferio. Y aquellos que dicen que si República Dominicana es el lacayo de los yanquis, yo prefiero que seamos lacayos de los yanquis, no de los cubanos, no de Fidel Castro, no narcotraficante. Yo prefiero que seamos lacayos de los yanquis y no lacayos de Nicolás Maduro. Yo prefiero que seamos lacayos de los yanquis y no lacayos de Daniel Ortega, o de Rafael Correa, o de Lula, o de Cristina Fernández de Kirchner, presa por ladrona. Y muchos más, Evo Morales, otro ladrón. Entonces, vamos a estar claros con esto. Estados Unidos vino a poner el orden en su hemisferio. Quieran los países latinos o no, porque es el poder que se impone. Eso va a ser así y seguirá siendo así siempre. Nos guste o no, el mundo se controla desde los mercados. Y la moneda, el US dólar, es la moneda del sistema financiero internacional. Y como es la moneda del sistema financiero internacional, Estados Unidos invierte 24 centavos de cada dólar en defensa. Y va a invertir este año más de 900 mil millones de dólares
para proteger su moneda y proteger su defensa, de ser el imperio, ¿de quiénes? De quienes quieren ocupar su lugar, que es China. Y que junto con Rusia, con Irán, con Maduro, Venezuela, que estaban fabricando drones bélicos en Maracaibo para tirarlo en Estados Unidos, crear una bomba atómica y ponerle esos misiles hipersónicos, ojivas atómicas para tirarla a Estados Unidos. Pero yo no sabía, señor Veras, que los dominicanos tenemos intereses con los chinos. Yo no sabía, señor Vera, que los dominicanos tenemos intereses con Castro, o con Correa, o con Maduro, o con Chávez, otro ladrón que expropió las empresas venezolanas y quebró a Venezuela. Entonces, no, señor Veras, usted está totalmente equivocado y le vamos a presentar la evidencia. ¿Qué más dice el señor Vera? La número 10, señor director, la número 3, señor director, para que veamos en el artículo 10, ante la realidad de lo que se acaba de ocurrir en Venezuela, lo que procede es que las fuerzas democráticas a nivel mundial lo tomen como un desafío a sus sanas convicciones. Es que eso no es democracia. En Venezuela no hay democracia, señor Vera. En Venezuela hay una dictadura sangrienta de un asesino vulgar que se llama Nicolás Maduro Moros. Colóqueme, señor director, la número 4, para que veamos qué más dice el señor Veras. Dice aquí: ante la sumisión y alianza del gobierno dominicano con la política exterior de Washington, los dominicanas y los dominicanos, más que cualquier otro caribeño, estamos obligados a probar que rechazamos la agresión a Venezuela. No se está agrediendo a Venezuela, señor Veras, y tampoco no es sumisión. Entonces usted está sumiso a Fidel Castro y a Raúl Castro. Usted está sumiso, señor Vera, a Nicolás Maduro. Usted está sumiso, señor Veras, a Daniel Ortega, asesinos vulgares. Entonces eso es falso, de toda falsedad. Ese es el mundo, así que se controla el mundo, quiera usted o no. Esa época de ideología de la Revolución Cubana, eso fue en los años 60, eso pasó ya, señor Vera. Estamos viviendo en el siglo XXI, en la época de la tecnología, en la época fuerte de los mercados, en la época del poder, y Estados Unidos con la lanza del sur. Eso es más allá de Venezuela. Viene a poner orden en su hemisferio. Tiene que ser así y debe ser así, porque si no, hoy nosotros estuviéramos gobernados por Nicolás Maduro, o por Hugo Chávez, o por Daniel Ortega, o por Fidel Castro, o por Raúl Castro, todos narcotraficantes. Y eso no lo digo yo. Ahora, ¿qué es la lectura comprensiva? Esa es la número 5, señor director, para que veamos bien, porque hay que aprender a interpretar esto. Dice aquí: esa es la capacidad de un lector para entender, interpretar y analizar el significado de un texto. No se limita a reconocer las letras o pronunciar las frases, sino que implica captar esa idea principal, los detalles importantes y la intención que tuvo el autor de escribir. En términos sencillos, es pasar simplemente, ver las palabras a construir sentido en tu mente. Entonces, aquí yo veo muchísimos profesionales que no tienen ni idea de lo que es la lectura comprensiva. Y abajo la sombreada dice: análisis crítico, formarse una opinión propia sobre lo que se está leyendo y evaluar si la información es lógica o veraz. Y como usted podrá, señor Vera, yo he forjado con evidencia que usted está equivocada y que su planteamiento ni es lógico y es falso, no es veraz. Eso es la lectura comprensiva. Entonces, vamos a ver, señor Negro Vera, yo le quiero poner a usted qué dijo Nicolás Maduro antes de las elecciones del 28 de julio, cuando él dijo que si no ganaba las elecciones en Venezuela, habría un baño de sangre. Ese que usted defiende hoy, un asesino vulgar que masacró a su pueblo. Colóqueme ese video, señor director, el número 6. El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Señor que usted defiende como gobierno de Venezuela, que amenazó
al pueblo de Venezuela con un baño de sangre y cumplió. Entonces yo le pregunto a usted, señor Negro Veras, le dejo la pregunta en el aire. ¿Qué hubiese pasado cuando los panfleteros en el 1959, Trujillo lo hubiese amenazado a usted, a todos sus amigos, de una guerra fratricida en el 59? O sea, Trujillo era malo, pero Maduro es bueno. ¿Usted le llama coherencia a eso? ¿O usted le llama fanatismo? Es muy importante la lectura comprensiva. Por eso, por este asesino vulgar que se llama Nicolás Maduro, la OEA emite un documento y pide la captura de Nicolás Maduro. Y si la Corte Penal Internacional no lo ha hecho, es porque estaba Karim Khan, que era el esposo de una cuñada de Maduro, y había conflicto de intereses, y por eso lo sacaron del caso Venezuela. Porque Maduro era que le pagaba a ese señor, al de la Corte Penal Internacional. Colóqueme, señor director, número 7. OEA vota en contra. El secretario general de la OEA pidió la captura de Maduro. Ahí lo vemos. El secretario general pide la captura de Maduro. ¿Y quién fue que quebró a Venezuela? Colóqueme ese video, señor director, el número 8, y para que nos pongamos un pedacito nada más, para que el señor Vera vea quién fue que quebró a Venezuela con el proceso, cuando se inició el proceso, con Hugo Chávez a la cabeza, expropiando todas las empresas, eliminando la fuerza productiva de Venezuela, y hoy Venezuela posiblemente el segundo país más pobre del hemisferio. Ese video número 8, un pedacito, señor director. Colóqueme ese video para que el señor Negro Vera veas quién era Hugo Chávez robándose las empresas de Venezuela. Colóqueme ese video. Este es el edificio La Francia. Está ubicado frente a la histórica Plaza Bolívar de Caracas. En su interior trabajaron hasta el domingo unos 90 comerciantes de joyas que debieron cerrar sus negocios luego de que el presidente venezolano Hugo Chávez declarara la expropiación del inmueble en su programa dominical de radio y televisión. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese, exprópiese. La medida cayó por sorpresa para estos comerciantes que por décadas habían ocupado estos establecimientos. No puede ser que de un día a otro día no voten de un edificio. No tenemos a dónde ir. Como te digo, fue de manera pues intempestiva, sorpresiva. Yo el domingo tenía una empresa, una pequeña empresa, y en 2 segundos dejé de tener empresa. Y ya resignados, dejaron sus estanterías vacías y llevaron a un lugar seguro sus joyas y cajas fuertes, a pesar de que desconocen cuándo se ejecutará la medida de ocupación. Nos tomamos la precaución de sacar nuestras cosas. Hugo Chávez expropiando las empresas, señor Veras. Pero colóqueme a la 10, señor director. Hugo Chávez expropió casi 1.200 empresas en 10 años. O sea, quebró Venezuela. Hugo Chávez fue quien se robó la riqueza de Venezuela. No es el imperio, no son los yanquis, señor Negro Vera. O sea, usted ha partido de otra primicia falsa. Todo lo que usted ha dicho hoy es falso. Falso de toda falsedad. Usted no tiene forma de cómo probar que Estados Unidos quebró Venezuela. Yo le estoy diciendo a usted cómo quebró Chávez y Maduro Venezuela. Hugo Chávez expropió casi 1.200 empresas en 10 años. El chavismo instauró una política para desincentivar la presencia de compañías internacionales en Venezuela, que abarcó casi todos los sectores de la economía, y en particular los de construcción, agroindustrial, petrolero, comercial y alimentos. O sea, todo. Eso fue un tsunami que acabó con Venezuela, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Pero sus amigos que usted defiende, señor Veras, la número 11, Raúl Castro y el narcotráfico, un ex capo, revela detalles de los negocios del cartel de Medellín con Cuba. El dinero y el poder que acumularon los narcos colombianos en los años 80 no hubiesen sido posibles sin la complicidad de los gobiernos de Cuba, Panamá, Nicaragua y Bahamas. Y la número 12, señor director, el fundador del cartel de Medellín, Carlos Leder, revela los nexos de Fidel Castro a ese señor que usted defiende, esa revolución que usted defiende, para traficar con drogas en Cuba, de Cuba a Estados Unidos. Según cuenta el régimen de los Castro, dio autorización para iniciar el envío de cocaína desde Cuba hacia Estados Unidos. Eso lo dice Carlos Leder, el segundo al mando del cartel de Medellín, que negoció directamente con Fidel Castro y Raúl Castro a través de Pablo Escobar Gaviria. Y de eso el Departamento de Estado tiene evidencias cargando los aviones con drogas. Para que estemos claros, señor. O sea que Fidel Castro, la revolución cubana, es narcotraficante, señor Negro Veras.
Y eso de la droga, como usted dice, que es una excusa, Maduro no es desde ahora que está acusado. Que Estados Unidos ahora quiera involucrar o implementar otros cargos, otras 500. Esos departamentos de justicia que se encargan de eso. Colóqueme la 13, señor director, para que veamos narcotráfico en el régimen del cartel de los soles. Pero eso es del 19, eso es del 10, eso es de 17 de mayo del 18. Y estamos en el 26, señor Veras. Entonces eso no es desde ahora que Maduro está traficando con droga. Si usted se quiere hacer de la vista gorda, siendo un gran jurista, eso es usted. Entonces usted está terminando su carrera de la peor forma posible. Y yo le voy a enseñar a usted aquí algo que usted defiende. Esa es la número 14, señor director. Más de 330,000 muertos violentas en 20 años, el régimen de chavista. A ese señor que usted le llama presidente del gobierno bolivariano, es un asesino vulgar de lesa humanidad. 15 personas pierden la vida cada día por resistirse a la autoridad, según el Observatorio de Violencia. 15 personas. A ese señor que usted le llama gobierno, Nicolás Maduro, es un asesino. Y yo no quisiera saber qué son las personas que defienden los asesinos. Entonces, pero en el 2012, la número 15, señor director, para que usted entienda qué es lo que está pasando en el mundo, señor Veras. Venezuela, with more than 21,600 murders en el 12. Más de 21,600 asesinatos en el 2012, nada más, señor Negro Vera. Pero antes de irme a pausa, yo le quiero dejar a usted este audio del secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuando habla de su amigo, de su protector, el asesino, dictador, usurpador, ilegítimo, Nicolás Maduro Moros. Colóqueme ese video, señor director, el número 17, por favor. También quiero decir que teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso, brutal ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos. Muchas gracias. Eso dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, luego de las elecciones. Maduro, con ventaja, mandó a asesinar a su pueblo. 17 muertos y un fuetazo. Mató cientos y cientos de detenidos. A ese señor, a ese asesino que usted le llama gobierno. El gobierno dominicano hizo lo correcto. Y ojalá que los aviones hubiesen despegado desde aquí para bombardearlo. Yo quería que bombardeáramos el puerto de Tiuna, porque Maduro es un asesino. Y es un peligro, no solo para los venezolanos, sino para el hemisferio. Pero yo me quiero ir a pausa, señor Negro Veras. Con esto, la fuerza de Maduro mataron a 9,465 personas en 10 años. A ese que usted defiende como gobierno, un delincuente, un asesino, un dictador vulgar que está donde tiene que estar, porque no es gobierno. La fuerza de Maduro mataron a 9,465 personas en 10 años. Institucionalizaron los asesinatos por parte del Estado. Entonces, usted no puede estar en contra de Trujillo y a favor de Maduro, porque entonces usted está perdiendo su carrera, usted está terminando su carrera de la peor forma posible que puede terminar un profesional, porque la vida no es como usted comienza, es como usted la termina. Y lamento tener yo que decirle a usted que todo el respeto que le tenía se lo acabo de perder, porque usted es fanático y usted tiene la capacidad. Si viene de otra persona es diferente, pero usted es fanático. Y ese fanatismo no ayuda en nada a la democracia. En el próximo bloque vamos a ver lo que significa la realidad objetiva
para que el pueblo entienda por qué usted miente tanto cuando se refiere a Maduro por su propio fanatismo, que no lo deja ver más allá de lo que tiene ahí enfrente. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, una cosa es dar un relato y otra cosa es presentar evidencias de lo que se llama la realidad objetiva. Nosotros los ingenieros trabajamos con realidades, porque trabajamos con leyes físicas. ¿Qué significa eso? Que la ley de gravedad, si yo dejo caer este celular, se va a caer, quiera usted o no quiera. Si usted lo cree bien y si no lo cree, lo que se le caiga, la ley de gravedad lo baja. Es una realidad objetiva. El agua hierve a 100 grados centígrados. Es una realidad objetiva. O sea que si usted cree bien y si no cree, también. Esa es la realidad. Entonces le hemos presentado evidencias objetivas de la realidad de lo que ha pasado en Venezuela con el asesino de Nicolás Maduro, con Hugo Chávez, con Fidel Castro, con Raúl Castro, Daniel Ortega, que son todos narcoestados, que destruyen las instituciones, destruyen la economía de los pueblos para que sus países para que sus ciudadanos sean pobres, para ellos darle un cupón. Por eso es que el socialismo es tan peligroso. Ahora, ¿qué es la realidad objetiva, señor director? La número 19, para que entendamos mejor. Dice aquí, la realidad es el conjunto de todo lo que existe y es medible, cuantificable y verificable, independientemente de la percepción, creencias o sentimientos de cualquier individuo o grupo. Entonces dice abajo, ejemplo, la gravedad actúa sobre los objetos sin importar si alguien cree en ello o no. Y la número 20, señor director, para que veamos qué más dice de la realidad objetiva. Dice aquí, subjetiva es como la suya, señor Negrovera. La realidad subjetiva es la suya. Depende de la mente de cada persona, gustos, emociones, experiencias personales. Ahora, la objetiva se basa en la realidad externa, no influenciada por el yo interior del individuo. O sea, se basa por leyes. Fíjense que dice las leyes de la física, el agua a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados bajo condiciones específicas, un hecho que no cambia por la opinión de alguien, que no importa lo que yo piense, el agua va a hervir a eso. Ahora, ¿usted sabe quién es el que ha quebrado a Venezuela, señor Rivera? Esa es la número 21, señor director, por favor. Para que veamos la economía de Venezuela. Mire, el ingreso per cápita de Venezuela, $4,000, cuando en el 2012 eran 13.500, casi $14,000 en el 12. O sea, 14 años después, Venezuela ha perdido más del 80% de su ingreso per cápita. Amplíala, señor director, donde diga Venezuela, para que el señor Vera vea y el mundo vea que no es el imperio que ha quebrado Venezuela. Venezuela 4.000, Nicaragua 3.000, Honduras 3.000, Colombia 8.000, República Dominicana 12.000. Eso es una vergüenza, señor Vera. Venezuela es el país más rico de Latinoamérica y el sur de Latinoamérica. La economía número 33 en el 12. Hoy es la peor, la segunda peor. La número 21.1, señor director, para mostrarle al señor Veras quién es que ha quebrado Venezuela. Es una realidad objetiva, señor Vera. Amplíela. En el 2012, las cifras del PIB de Venezuela eran 289.000 millones de euros, multiplicado por 1.33 que estaba en 1.30, casi 40 en ese momento. Con lo que Venezuela era la economía número 33 en el ranking de 196 países. Amplíela, señor director, para que el pueblo sepa para quién es que miente aquí. Amplíela, señor director, para que veamos esa parte sombreada. Míralo ahí. Venezuela era la economía número 33 en el ranking de 196 países, de lo que publicamos el PIB. En valor absoluto creció 62.000 millones de euros en el 11, con respecto al 11. Usted se da cuenta, señor Veras, es una realidad objetiva, eso es medible, es cuantificable. Lo que usted dice es falso, de toda falsedad. Estados Unidos no se está robando la riqueza de Venezuela. Se la robó Chávez para dársela a los cubanos. Se la robó Maduro para dársela a los cubanos. Porque yo tengo los presidentes que recibieron dinero de la Marea Rosada de Hugo Chávez, incluyendo dos ex presidentes dominicanos, dos ex que le dio dinero. Todos recibieron dinero, todos los mal llamados socialismo del siglo XXI, que es el crimen organizado que se enquista en el poder. Ahora, esta foto, señor director, la número 24,
es la foto para la historia. Y qué bueno que Estados Unidos sacó a un asesino, dictador, usurpador, porque no es gobierno, de Venezuela, Maduro on board del USS Iwo Jima. Esa es la foto para la historia, quiera usted o no. Ahora, ¿usted sabe quién es que se roba la riqueza de Venezuela? Señor Negro Veras, Maduro. La número 30, señor director. Venezuela envió oro a Suiza por valor de 5.200 millones de dólares bajo el mandato de Maduro. Oro. ¿Y qué busca oro en Suiza a nombre de Nicolás Maduro, que lo sacó del Banco Central, señor Negro Veras? Le pregunto a usted. Entonces, yo creo que su carrera está terminando de la peor forma posible, señor, que ni siquiera Lula reconoció que Maduro es gobierno. Esa es la número 31, señor director. Brasil aseguró que no reconoce al dictador Nicolás Maduro, porque ni siquiera su socio principal, porque Lula también es corrupto. Y Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro en el país para evitar transferencia en el exterior. Esa es la 32, señor director. Entonces, es para que usted entienda, señor Veras, que el asesino, el dictador, a quien usted le llama gobierno, es un ladrón vulgar, aparte de asesino. Suiza acaba de confiscar y de congelar las cuentas de este asesino ladrón que se llama Nicolás. Y eso que usted dice de los aviones, era, ¿y con qué dinero compra Nicolás Maduro aviones en República Dominicana? Es para que usted no quiera usted torcer la verdad. O usted piensa que aquí no hay profesionales con la capacidad suficiente de desmentirlo a usted. Bueno, ya usted encontró uno. Este programa, El Ingeniero Revela, nace para eso, para decir la verdad. Y usted no tiene forma, una sola posibilidad usted tiene de probar que lo que hemos dicho aquí es mentira. Y yo probé que lo que usted ha dicho es mentira, falso de toda falsedad. Nosotros entendemos, señor Negro Veras, que usted tiene que pedirle disculpa al país y al presidente Abinader por querer torcer la verdad y por hacerle daño, no solo a la democracia de Venezuela, sino a la democracia del mundo, incluyendo la de República Dominicana. Miren, señores, El Ingeniero Revela llegó a su final. Les recordamos que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El Ingeniero Revela, el poder del conocimiento.